Hola, ¿qué tal a todos, a todas? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí para poder compartir con ustedes y compartirles en definitiva una práctica pedagógica que beneficia indudablemente en la preparación para la prueba de admisión a la universidad. Lo que vamos a compartirles hoy día es una estrategia que se llama ya la idea principal, aunque el foco primordial, más que la idea principal, está puesto en el desarrollo de la estrategia para poder responder bien cualquier tipo de pregunta de comprensión de lectura en la PDT. Y para eso vamos a trabajar, les voy a mostrar algunos ejercicios con lecturas de la PDT modelo que publicó el DEMRE este año. De modo que si conocen el texto, bienvenido, nos va a servir mucho más todavía para poder comprender las preguntas y saber de qué trata la lectura con la que vamos a trabajar. Muy bienvenidos todos. Entonces, vamos manos a la obra. ¿De qué trata esta presentación? Lo primero, algunas ideas preliminares. ¿Qué es una idea principal? ¿Puede un texto no tener idea principal? ¿En qué se diferencia una idea principal de las ideas secundarias o complementarias? Veámoslo en un siguiente ejercicio. Vamos. Este texto, titulado El vástago. ¿Saben lo que es vástago? Anoten la palabra. ¿Cuál es la idea principal entonces de este texto, titulado El vástago? Leámoslo. Hace 5 días llegó a casa después de un largo viaje en tren. Sabía que la solución le tomaría 10 horas más de lo programado, porque su madre le advirtió que los árboles no estaban dando frutos. El guardia le vendió un diario sobre la marcha, cuando era imposible adelantarse a los hechos. Ningún miembro de su familia sabía el origen del desastre, pero lo cierto es que cueste lo que cueste, las clases debían comenzar. Daba lo mismo si alcanzaban las sillas y las mesas. Total, había perchero para todos, aunque de vez en cuando se cortaba la luz. Su perro ladraba cada vez que el anciano pasaba frente a su casa. Era evidente que no preguntarían por ella. ¿Por qué? Después de todo, la prueba sería tarde. En la televisión apareció un sorpresivo aviso sobre el estado del carril. Pero eso ya lo sabíamos porque las runas me lo habían advertido. Muy bien. Entonces, si la pregunta es, ¿cuál es la idea principal? ¿Podríamos decir cuál es la idea más importante en este texto? Si alguien lo sabe, póngalo en el chat. Pensemos en el título, el vástago. Y pensemos también en dos conceptos importantes. Uno, coherencia, y otro, cohesión. Si hablamos de cohesión, podríamos afirmar que vamos a encontrar elementos de cohesión. De hecho, cuando leemos el texto, inmediatamente pensamos que hay un personaje y un sujeto y alguien. Hace 5 días llegó a casa. ¿Quién? Alguien. Después de un largo viaje en tren. Sabía que la solución le tomaría 10 horas más de lo programado. ¿Quién lo sabía? Ese mismo alguien. Porque su madre, ¿la madre de quién? De ese alguien. Le advirtió que los árboles no estaban dando frutos. El guardia le vendió un diario. ¿A quién? A ese alguien, cuando era imposible adelantarse a los hechos. Ningún miembro de su familia, ¿familia de quién? De ese alguien, sabía el origen del desastre. Pero lo cierto es que cueste lo que cueste, las clases debían comenzar. Daba lo mismo si alcanzaban las sillas y las mesas, total había perchero para todos, aunque de vez en cuando se cortaba la luz. Su perro, ¿el perro de quién? De ese alguien. Ladraba cada vez que el anciano pasaba frente a su casa. ¿Casa de quién? De ese alguien. Era evidente que no preguntarían por ella. Aquí aparece otro personaje. ¿Para qué? Después de todo, la prueba sería más tarde. En televisión apareció y así. Ese alguien, es decir, podemos decir que el texto habla de un alguien, se refiere a un alguien, pero ¿qué dice sobre ese alguien? Entonces lo que falta acá es coherencia. No sabemos de qué está hablando, tenemos algunas ideas vagas.
Y frente a un texto así, no podemos afirmar que hay una idea principal, porque hay diversidad de información distinta, conectada adecuadamente, y podemos distinguir un alguien, pero finalmente no sabemos qué nos quiere decir el texto, qué nos trata de decir, o cuál es la idea más importante. Entonces no podemos afirmar que todo texto tiene una idea principal o una idea más importante. Eso como primer punto de partida. Sigamos. En consecuencia, cuando hablamos de un texto, pensemos en la PDT, necesitamos siempre pensar en el concepto de progresión temática. Todo texto tiene un tema, una idea importante, idea que es una idea global, y también ideas locales, o bien ideas secundarias o complementarias, que se relacionan con este tema y con esta idea principal. Y juegan un rol muy importante ahí la coherencia y la cohesión. Ya vimos que había cohesión en el texto anterior, pero no había coherencia. Entonces, un buen texto tiene una adecuada cohesión y una adecuada coherencia. Esos elementos son claves a la hora de la selección de textos y lo vamos a ver más adelante, brevemente. Entonces, cuando identificamos los elementos de cohesión y además descubrimos la coherencia del texto, a través de las distintas ideas que se van desarrollando en función de la idea más importante, encontramos entonces la progresión temática. Todo texto, buen texto, tiene una progresión temática. Veamos un ejemplo. Un ejemplo de un texto cualquiera, real. Es una noticia a propósito de la pandemia. Dice teletrabajo, cuestión de vida o muerte en tiempos de pandemia. Entonces aquí tenemos una noticia cuya idea más importante está al inicio y propio de una noticia. Y todo lo que sigue más abajo es el desarrollo de esa idea más importante. Por lo tanto, son ideas complementarias o ideas secundarias. Y entre medio, detalles que van respaldando la idea principal. No vamos a leer el texto completo para no demorarnos con la presentación. Lo que quiero ilustrar es que gráficamente acá se muestra cómo la idea más importante está al inicio. Y lo que sigue más abajo está relacionado directamente con esa idea. Si no está relacionado, evidentemente no podemos decir que el texto tenga coherencia o bien no es la idea principal. Pero acá, todo lo que dicen los párrafos y que está destacado con amarillo, con color, está en relación con la idea más importante. El teletrabajo, que es lo que está subrayado, se ha convertido en una forma de supervivencia en medio de la pandemia del coronavirus. Y todo lo que dice abajo, relacionado con el mundo del trabajo, con las empresas, con la recomendación, con la salud, con el virus, son ideas que aportan y que desarrollan esta idea más importante. Este es un ejemplo. No siempre la idea va a estar explícita al inicio de un texto. Si esquematizamos el texto anterior, vamos a descubrir que hay una progresión temática. Hay una idea principal, que era la que ya les había leído. Hay ideas complementarias, básicamente dos, entre otras, que dicen: grandes empresas y autoridades de distintos países recomiendan teletrabajo mientras el coronavirus avanza. Esto es propio de un argumento. La pandemia cambiará el modo de funcionamiento del mundo en favor de las relaciones y servicios online. Otro argumento. Ello constituye entonces en una secuencia una progresión temática y la idea más importante es un enunciado que se encuentra explícito al inicio del texto y contiene las palabras teletrabajo, supervivencia y pandemia que se desarrollan a lo largo del texto. A veces esa idea explícita está igualmente explícita, pero al final del texto, no necesariamente al inicio, sino que al final del texto. Cuando vemos este caso, por ejemplo, cuando, como en este ejemplo, el texto entrega información, datos, detalles, y al final concluye con la idea más importante. Acá, por ejemplo, está subrayado al final. El título, tema no menor, salud y trabajo, dice al final: la salud ocupacional promueve el enriquecimiento humano y profesional en el trabajo. Todo el texto hacia arriba habla sobre el trabajo y la salud. ¿Qué es la salud? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué se entiende por salud laboral? ¿Qué se entiende actualmente por la salud de las instituciones a nivel internacional? Etcétera. Es decir, se presenta el tema
desde los detalles, se cita una autoridad y llega finalmente a la idea más importante que está al final y que también está explícita. Entonces, aquí ya tenemos dos ejemplos. Está al inicio y otra está al final. Son ideas globales que encierran toda la información que se desarrolla a lo largo del texto y que tienen una progresión temática. Por eso resulta más fácil encontrarla. Tienen coherencia y cohesión. Entonces, ¿qué debemos considerar? Primero, el tipo de texto. Segundo, la progresión temática, cómo se desarrolla la información, qué información se da primero, qué información se da después, cuál información es nueva, cuál información ya está dada, se repite o se refiere a algo que se dijo anteriormente. Y cómo también están organizados los párrafos, en qué nivel, qué tipos de párrafos tenemos, cómo se desarrolla la información. Otros elementos importantes, tipo del lenguaje, formal culto, el vocabulario, riqueza léxica, conocimientos previos, cuánta información conoce respecto del tema que está leyendo. Autonomía semántica. El texto, especialmente en la PDT, tiene toda la información por lo que las preguntas van a pedir que ustedes rastreen. Es decir, todas las preguntas referidas al texto se refieren exclusivamente al texto y no a los conocimientos previos. No obstante, el conocimiento previo permite ampliar la mirada y comprender la globalidad de la información, permite hacer de manera más fácil inferencias y permite también de manera más fácil identificar o hallar la idea principal. Aunque, vuelvo al punto importante, la pregunta, cualquier pregunta de comprensión lectora en la PDT, tiene su respuesta estrictamente en el texto y no fuera del texto. A veces ocurre que el estudiante responde desde su experiencia personal porque el tema lo conoce bastante bien, pero en el texto se plantea algo distinto. Entonces hay que responder según lo que el texto dice. Siguiendo con esta idea de la idea principal, lo que vamos a hacer más adelante es analizar un texto rastreando la idea más importante. Y en ese sentido, lo que les quiero comentar es que el DEMRE, en su publicación acerca del temario, propone que, o advierte que la PDT trabaja diversidad de textos, tema que no es menor. Textos literarios, narraciones y obras dramáticas, que eso ya lo conocemos, textos no literarios con finalidad expositiva y argumentativa, y textos provenientes de los medios masivos de comunicación, textos multimodales, que tienen figuras, imágenes, gráficos, texto, palabra, en fin. Lo que finalmente quiero plantearles es que la selección que el DEMRE hace de los textos es muy rigurosa. No es un texto al azar, no es cualquier texto, es una selección hecha con pinzas. Eligen textos adecuados, de una extensión apropiada, largos en general, que sean diversos, que estén bien escritos, bien redactados, a menos que haya una intención vinculada a la producción de texto. Pero si no es así, van a buscar que el texto siempre esté bien escrito, a no ser también que busquen que el estudiante detecte los problemas de comprensión, como ocurrió en una prueba anterior. Pero por lo visto acá, en el modelo de prueba, los textos están rigurosamente bien seleccionados. Y en ese sentido uno podría decir que son fáciles. Un ejemplo, esto no es para que lo leamos, porque se entiende que la letra es muy pequeña, etc. Pero lo que quiero mostrar es que este es un texto real de la PDT, modelo, que apareció, publicado hace poco, y, dato no menor, aparece arriba la ficha, es decir, la información de la fuente, qué tipo de texto es. Y esa es una pista que nos está diciendo, ojo, leamos todo tipo de textos similares a estos. Este tipo de texto, un texto multimodal, está organizado deductivamente y además la forma, los colores de presentación replican esa organización. Me explico. La primera parte, fondo rojo, es lo general, es la contextualización del tema. La segunda parte, fondo blanco, separado por líneas, está distinguiendo los segmentos de información. Y ahí ubica a este animalito en Chile. La tercera parte, entrega información gráfica, datos, para que el lector visualmente infiera cierta información y se dé cuenta que hay diferencias en el tamaño. Y la última parte, que está en la segunda página de este texto que apareció en la prueba modelo, vemos cómo
de una manera gráfica nos dicen en qué parte de Chile se han encontrado restos de este animal prehistórico. Entonces, este texto multimodal tiene una organización lógica y en general todas las infografías y los textos multimodales bien producidos tienen una organización lógica de la información. Siguiendo esa secuencia lógica, entonces, podemos decir que en el análisis que hagamos de los textos, vamos a procurar descubrir qué segmento de la información contextualiza el tema, qué segmento entrega datos, ejemplos, casos y qué segmento lo cierra. Vamos a ver otro ejemplo, no se asusten, vamos a hacer un ejercicio, primero a propósito de rastrear los datos para hallar la idea principal, o para hallar el tema, o para responder una pregunta. Cuando nosotros hacemos análisis para encontrar la idea principal, que ojo, como estrategia, y vuelvo al punto, hallar la idea principal es una estrategia. Y en la aplicación de la estrategia, ¿qué hacemos? Analizamos el texto, rastreamos la información, pesquisamos las palabras, hasta podemos inferir información. En ese ejercicio de profundidad, de comprensión profunda del texto, una vez terminado, podemos responder cualquier tipo de pregunta, más allá de si es una pregunta sobre la idea más importante, explícita o implícita. Más allá de eso, podemos responder cualquier pregunta. De modo que buscar la idea principal es una estrategia fundamental. Hay otras más, pero hoy día veremos esta. Y aquí les quiero mostrar un primer ejercicio, sacado de la misma prueba modelo, de un texto literario, cuento de Cortázar, Casa Tomada, famoso cuento, entretenidísimo y que se presta para mucha discusión, polémica, mucho planteamiento de hipótesis. Bueno, acá hago una selección de un fragmento, no está el cuento completo, es un fragmento. Y de ese fragmento vamos a ver una pregunta vinculada a un párrafo, que es el tercer párrafo. Un detalle no menor. Si vamos atrás nuevamente, quiero hacer hincapié en esto. Arriba, este texto, publicado en el DEMRE, ficha educativa elaborada por el Museo Nacional de Historia Natural de Chile para sus visitantes. Se explicita de dónde proviene esta información. Luego, cuando vamos al cuento, al fragmento del cuento de Julio Cortázar, también se explicita en la parte superior de dónde proviene, quién es el autor y qué parte se usa. Un fragmento. Y aquí vamos a leer el tercer párrafo de ese fragmento. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar, vanamente, si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Entonces, ¿qué tiene de particular este párrafo? Frente a este párrafo hay una pregunta. ¿Cuál es el tema del tercer párrafo? Cuando rastreamos la idea principal, lo primero que tenemos que hacer es identificar el tema. ¿Cuál es el tema del texto? Bien. Y sobre ese tema, ¿qué se plantea? ¿Qué es lo que se dice? ¿O qué se afirma? Y todo lo demás desarrolla esa idea. Entonces, ¿cuál es el tema del tercer párrafo? Primero, habla de Irene. Irene es una chica nacida, aparte de su actividad de Irene, se pasa el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto Irene y tejido. Irene tejía, pasaba el día tejiendo. Tejía, tricotas para el invierno, medias para mí, a veces tejía, chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma en algunas horas. Me apuro mucho. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana a ella, lana, tejido. Irene de nuevo, tenía fe en mi gusto, se complacía
ella con los colores y nunca tuve que devolver madeja. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades. Bien, entonces, lo que se repite, hilo conductor, Irene y tejido, Irene y tejido. ¿Cuál es el tema del tercer párrafo? A, la preocupación del narrador por la actividad de Irene. ¿Es lo más importante en este párrafo el narrador? Él dice que se preocupa, que tiene temor, que tiene miedo, que piensa en su futuro. B, la relación fraternal entre el narrador e Irene. ¿Acaso el narrador habla de cómo se lleva con su hermana? ¿Cuánto la quiere? ¿Cuánto la aprecia? ¿Acaso el narrador dice todas las expresiones de afecto de su hermana hacia él? Relación fraternal. Hermanos, ¿lo dice? No lo dice. C, el gusto de Irene por el tejido. ¿Acaso habla de todo lo que Irene hace permanentemente? D, el perfeccionismo de Irene al hacer sus tejidos. ¿Acaso el tejer y destejer tiene que ver con que no le quedó bien, no le gustó y lo desteje por eso? ¿Explicita que lo desteje simplemente porque quedó imperfecto? E, las razones de Irene para la actividad de tejer. ¿Dice por qué teje? Es una chica nacida para no molestar a nadie, aparte de su actividad matinal, por lo tanto la hace todos los días. Y algo que hace todos los días, se pasa el resto del día tejiendo en su dormitorio es porque le agrada, le gusta. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta acá? Veamos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A, B, C o D o E. Marquen en el chat la respuesta correcta. En la encuesta, perdón. Muy bien, finalizamos la encuesta. Es efectivamente la alternativa C. Muy bien, la mayoría respondió muy bien. Algunos A, muy poquitos E, varios respondieron A, pero la mayoría respondió C. Muy bien. Esta es una pregunta fácil. Fácil. Sin embargo, igual tiene elementos distractores poderosos. La preocupación del narrador por la actividad de Irene es un elemento distractor. Ahora, ¿cómo lo podemos despejar? Viendo qué palabras se repiten, cuál es el tema, es decir, qué palabras, qué es lo que el narrador permanentemente dice y en qué tono lo dice. Eso nos va dando pistas. Este es un fragmento, entonces, de un texto literario que está correctamente citado en la prueba, en la PDT, pero no es el único. Vamos a ver otro ejercicio y acá les pido que, ojo con esto, si es que ya lo conocen, mejor todavía. Es el primer texto en la prueba modelo de la PDT. Especifica primero el origen, cuál es la fuente, y segundo, si es la lectura 1, son 8 lecturas por lo menos en esta prueba, y cantidad de preguntas, que eso en todo caso siempre ha salido en la prueba. Preguntas de 1 a 9. Título, definición del problema. Y pone ahí que es un fragmento del libro Introducción a la Ingeniería, un enfoque a través del diseño. Texto de ingeniería, no es ni periodístico, ni científico, ni literario, de ingeniería. No obstante, es un texto bastante interesante, fluido, de un lenguaje muy ameno. Ahora, ¿de qué trata este texto? Sobre qué es un problema y la importancia que tiene definirlo, y además distinguirlo de aquello que no lo es, como metodología de análisis para identificar el problema real y encontrar la solución verdaderamente pertinente. De eso trata el texto. Entonces, no se asusten, no lo vamos a leer, porque es muy largo. Lo que quiero es ilustrar lo siguiente. Las lecturas son extensas. Entonces, un primer desafío para el estudiante que va a dar la PDT es acostumbrarse a leer textos largos, 2 páginas, página y media, multimodales de 2 páginas o de página y media. Acostumbrarse, resistir. Hablamos de 8 textos largos, y cada uno con, no sé, 7, 8, 9, 10 preguntas, 2 horas y media. ¿Cuánto resiste un estudiante? Las 2 horas y media, ¿cuánto se puede concentrar? ¿Se mantiene concentrado 2 horas y media? Difícil. Entonces, un primer ejercicio es acostumbrarse a leer textos largos. Luego de eso, lo que les quiero mostrar acá es que este texto requiere primero una lectura somera, así, muy rápida, y luego una lectura profunda para hacer análisis del texto. Y en ese análisis vamos a descubrir que
La información más importante se encuentra dispersa, pero aglutinada en segmentos. Lo demás son ejemplos que refuerzan esa idea, que desarrollan esa idea. Pero hay un hilo conductor que nos permite ir comprendiendo a qué idea apunta. Cuando la idea más importante no está explícita al inicio, al final, normalmente la podemos extraer. El texto entrega pistas, se puede inferir o reconstruir desde distintas partes, porque nos va a entregar pistas al inicio, pistas en el medio, pistas en la tercera columna, pistas en la cuarta columna, nos va a entregar pistas. Reconstruimos la información. Y en cada parte va a entregar partes importantes de esa idea. Miren, si hacemos análisis, imagínense que están dando la prueba, ahí, súper concentrados, tienen un lápiz rojo o de color, vamos marcando. Esto lo hacen muchos estudiantes, a ir destacando, ir marcando. Lo interesante es que podamos discriminar esa información que está destacada en esos recuadros de color de aquello que no está destacado en cuadro de color. Y aquí encontramos con que aquello que está destacado, encerrado, es información importante, porque habla precisamente de lo que es un problema. Lo que no está destacado, vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver aquí, ahí. Lo que no está destacado vale decir todo esto, y vamos a borrarlo, y mejor voy a desconectar eso. Lo que no está destacado son casos, ejemplos, que argumentan o que desarrollan lo que está encerrado. Por ejemplo, dice acá, un problema es todo aquello cuya solución se desconoce. Ese desconocimiento puede ser para un grupo de personas o para la humanidad. Y da ejemplos. Dice, por ejemplo, el procedimiento para colocar un hombre en la luna ya no es un problema para los Estados Unidos, pero sí para el resto del mundo. Entonces, eso ilustra lo que dice anteriormente. Puede ser para un grupo de personas o para la humanidad. Otros problemas, la pandemia misma. La curación del SIDA o del cáncer son problemas de la humanidad. Nadie ha resuelto esos problemas. En fin, explica. Luego, más abajo, hay problemas de diversa índole, matemáticos, filosóficos, sociales, en fin. Y hay un elemento importante en este texto, en este tercer párrafo que está destacado con otro color, este pedacito, porque aquí está entregando un mensaje a todo lector, que uno podría extrapolarlo y pensar, la PDT también es un problema, podría ser, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, para encontrar la solución a un problema es necesario emplear los niveles más altos de taxonomía del conocimiento, desde el nivel de análisis hasta el de diseño, pasando por la evaluación. ¿Qué significa eso? Que no es solo conocer. Dice acá, claramente, desde el nivel de análisis, ¿qué estamos haciendo con este texto? Analizándolo. Ese es el primer punto, porque ya conocemos, necesitamos analizar. Entonces, en ese pequeño fragmento hay un tremendo mensaje que más adelante, en el último fragmento, lo refuerza. Bueno, lo destacado, más abajo con rojo, no se considera problema aquello que tiene, que solamente se aplican o se reconocen datos o fórmulas, porque eso entonces son ejercicios. Y abajo hay ejemplo. Explica qué es un ejercicio. Después, más abajo, en todos estos casos existe una situación actual que se desea mejorar, pero se desconoce la manera de lograrlo. Esta podría ser una definición práctica de lo que es un problema. Al inicio se habla de problema. Aquí al medio, lo que está destacado con rojo, no se considera problema. Al final, esta podría ser una definición práctica de lo que es un problema. Ya tenemos 3 datos importantes en este análisis del texto. Vamos a la segunda columna. Al inicio también se habla de situaciones problemáticas, aquellas que serán un problema. Seguimos con el tema del problema y lo que sigue abajo es un ejemplo, una explicación de esa idea. Por lo tanto, no lo voy a destacar, no lo voy a marcar. Pero más abajo, dentro del mismo párrafo, dice, la diferencia con el problema es que en esta todavía no se conoce cuál es el problema que la origina, es decir, nos plantea otro desafío y sigue desarrollando el concepto del problema. ¿Qué es problema? ¿Cuándo es problema?
cuando se habla de situación problemática. Y abajo, más abajo, da un ejemplo, explica, luego sintetiza en un diagrama, en una tabla, y hace la diferencia entre los conceptos de situación problemática, oportunidad o nueva situación y problema para decir que en todos los casos hay que identificar las causas del problema. Y luego continúa con esa idea y vamos a la segunda página y seguimos haciendo análisis. Encerramos una idea importante. Plantea, para resolver un problema es primordial definirlo previamente. Ojo con esa idea. Tenemos acá, primera columna, qué es un problema, qué no es un problema, y más abajo, la definición del problema, una definición práctica. Luego, situaciones problemáticas, y en la segunda página, primer trozo destacado, habla de la importancia de definirlo previamente. Hay un hilo conductor acá importante, con el objeto de que la solución corresponda exactamente al que se planteó y no a uno diferente. Está diciéndonos que luego del análisis, por eso hay que aplicar los más altos niveles en la taxonomía del conocimiento, análisis, síntesis y evaluación. Nos plantea entonces que hay que saber discriminar. Buscamos el origen para que la solución sea la correcta. De eso nos está hablando el texto. Y más abajo, ya los dos últimos fragmentos destacados. El penúltimo, definir implica determinar claramente los límites de la solución. Indicar precisamente lo que se espera de la solución. Habla del problema y solución. Y finalmente, es necesario conocer las causas de estos síntomas, porque habla de, a veces uno confunde problema con síntomas. En fin, lo que quiero decir es que todo lo que no está destacado es una explicación de lo que está destacado. ¿Y cómo nos damos cuenta? Haciendo una lectura profunda, marcando y identificando el hilo conductor. Hay una progresión temática importante acá. El tema del problema se desarrolla a lo largo del texto. Esto requiere concentración, atención y retención de información para no estar volviendo atrás. Que ojo, ese es un vicio de lectura que detiene, demora en la resolución de los ejercicios. Lo vamos a ver en una próxima clase. En síntesis, podríamos decir que todo lo destacado acá, 1, 2, todos estos recuadros destacados, están acá, constituyen la síntesis del texto. Y vamos a ver cómo habla de problema. ¿Qué es un problema? Para encontrar la solución a un problema, lo que se necesita para ello. En todos estos casos existe una situación actual que se desea mejorar. Ojo, se desea mejorar. Situaciones problemáticas, la diferencia entre problema y situación problemática, lo que implica definir claramente los límites de la solución cuando tenemos claro que es un problema y lo que es necesario conocer las causas. El esclarecimiento de la causalidad permite definir claramente el problema que es necesario resolver, permite conocer el problema real. En fin, sí, ya sé que voy muy rápido, pero debe ser porque esto me gusta mucho. Entonces, podemos aún reducirlo un poquitito más en nuestro análisis para encontrar las ideas más importantes y la idea más importante. Se fijan que aquí no es que estemos buscando la idea, estamos aplicando la estrategia de hallar la idea principal mediante un análisis del texto para conocer todo el texto en profundidad. Es una estrategia que nos permite hacer análisis, entrar en el texto, navegar en el texto, identificar la progresión temática o hilo conductor, lo nuevo, lo dado. Luego, esto, que es la síntesis de lo anterior, textual, lo podemos graficar en esta secuencia, que es la síntesis de los fragmentos destacados. Secuencia textual. Primero, definición del problema. Después, metodología de análisis, recuerden, taxonomía del conocimiento, niveles de análisis, en fin, del problema y lo que no es un problema, para distinguirlo. Búsqueda de una solución, situaciones problemáticas, en donde el concepto de problema lo vemos ya no solo como un problema en sí mismo, sino inserto en un contexto mayor. Diferencia entre situación problemática y problema, pero sigue teniendo de fondo un problema. Luego, implicancias de la definición en la solución, para finalmente plantear que el esclarecimiento de la causalidad para conocer el problema real es importante, es importante. Entonces, después de esto, yo les pregunto ahora, ¿cuál es la idea más importante de este texto? ¿Cuál es la idea? Pónganlo en el chat. Hicimos un análisis, un recorrido del texto.
que implica, ojo, implica darse el tiempo, hacer una prelectura, luego leerlo, rayar, destacar, hacer epígrafes, en fin, discriminar la información, separar los segmentos de información, los bloques informativos que digo yo, hacer la síntesis, hallar la secuencia textual. Luego, ¿cuál es la idea más importante? ¿Quién puede escribir? Anoten ahí su idea más importante. Y la idea más importante no necesariamente tiene una única redacción. La podemos redactar de distintas maneras. Lo importante es que todas digan lo mismo. Todas se refieren a lo mismo. Entonces, quien se atreva a escribir la idea más importante, hágalo. Y veamos qué pasa ahí, cómo van. El concepto de problemas y sus implicancias. Ese puede ser un tema. El concepto de problemas y sus implicancias. ¿Es la idea más importante? ¿Es la idea más importante o no? Ese es un tema, porque fíjense que el texto habla de, además de solución, además de lo que implica, vamos, atrévanse. Otro detalle importante, tips a todos los que van a dar la prueba. Chicos, chicas, atrévanse, no se guarden nada. En el ejercicio, atrévanse. El problema como concepto, ¿esa es la idea principal? Todo lo que los problemas abordan. Esa es una muy buena idea. Es la principal, es la más importante. A ver, ojo, Javier Betancourt. Definir el problema para solucionarlo, excelente, es parte importante de la idea más importante. Javier Hernández, el problema y cómo saber identificarlo. Ojo, el problema y cómo saber identificarlo. No nos dice cómo saber identificarlo, pero sí dice que es importante saber identificarlo. Eso es parte de la idea más importante. Sigamos. ¿Quién más se atreve? ¿Quién más se atreve? Todo lo que abarca un problema. Eso puede ser global. El problema y sus partes. Interesante. Bien. ¿Cuál es la idea principal? Veamos qué dicen. Bien. Miren, algunas pistas. Lo que dice el texto. Primero, ¿qué es un problema? O sea, hay que definir lo que es un problema previamente. ¿Para qué? Para encontrar la solución adecuada. Entonces, tenemos que conjugar en la idea principal el hecho de que hay que definir el problema previamente o definir, o más aún, tenemos que combinar problema, solución correcta o adecuada y también orígenes. Entonces, alguien podría decir, por ejemplo, es importante definir previamente el problema para hallar la solución adecuada. Puede ser una idea. De hecho, es una idea principal que está planteada de un modo. Si queremos ser más exquisitos, podemos decir que para que un problema se pueda resolver adecuadamente, es necesario identificar su origen, lo que implica definirlo correctamente. Es decir, esta idea principal, que está muy cerca del resumen, pero que no es resumen. Ojo con eso. Entrega finalmente los elementos más importantes del texto que lo desarrolla. El problema, a ver, alguien dice ahí, identificar el problema para luego definirlo correcto. Muy bien, Javiera. Identificar el origen del problema para luego definirlo, resolverlo adecuadamente. Excelente. Excelente. Nos está pidiendo que identifiquemos primero, definamos el problema, identifiquemos las causas y de acuerdo a eso podemos encontrar la solución adecuada. Miren todo lo que nos está planteando. Cuando nosotros llegamos finalmente a construir esa idea, podemos decir, entiendo de qué está hablando el texto. Pero para eso primero hacemos análisis. No es llegar y leer. Podemos leer así, ya leamos para entretenernos, para conocer, ¿para qué? Para ampliar conocimientos previos, que es importante. Porque ampliar conocimientos previos, además, tiene como consecuencia la riqueza léxica. Ampliamos el vocabulario. Pero si queremos responder pruebas de la PDT, tenemos que analizar el texto. Nivel de conocimiento superior. No solamente conocer, analizar, evaluar. Hagamos una síntesis, lo más importante.
Encontremos la secuencia textual, parte del análisis, y finalmente decimos, entonces nos está hablando de que el problema, para resolverlo adecuadamente, necesitamos primero identificar sus orígenes. Listo. Ahí tenemos otra forma de redactarlo, ahí está. Muy bien. Excelente. Muy buenas respuestas. En fin, entonces, de acuerdo a eso, vamos a revisar las preguntas de la PDT de este mismo texto. Por ejemplo, esta pregunta, que es una pregunta real de la PDT modelo, dice, ¿cuál de los siguientes casos no corresponde a un problema según el texto? ¿Cuál de los siguientes casos no corresponde a un problema real según el texto? Vamos a ir entonces a la encuesta aquí para que ustedes vayan respondiendo. Yo les sugiero que antes de responder, lean el fragmento. A, calcular la distancia recorrida por un automóvil. B, reducir la cantidad de accidentes en una ciudad. C, disminuir los desperdicios productivos de una industria. D, encontrar la cura para enfermedades como el SIDA o el cáncer. Tenemos 4 opciones. Ocurre que la pregunta está ahí en el fragmento. Entonces, otra sugerencia. Cuando leemos la pregunta, leemos las opciones de respuesta. A veces uno dice, es esa. Ya, pero ¿y si es un elemento distractor? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al texto porque ya lo analizamos, por lo tanto sabemos dónde está cada información, vamos a rastrear la información que nos está pidiendo la pregunta y vamos al texto y está ahí. Dice en el tercer párrafo, por ejemplo, no es un problema hallar el espacio recorrido. Vamos a finalizar la encuesta. Muy bien, es la alternativa A. No es un problema hallar el espacio recorrido por un móvil que se desplaza a una velocidad X. Excelente, excelente. La información está en el mismo texto. Veamos otra pregunta. Vamos a ir más rápido. ¿Cuál es la característica que tienen en común los diferentes tipos de problemas? 4 opciones. La respuesta está en este fragmento. En ese fragmento. Un problema es todo aquello cuya solución se desconoce. Ese desconocimiento puede ser para un grupo de personas o para la humanidad. Por ejemplo, el procedimiento para colocar un hombre en la luna. Vamos respondiendo en la encuesta, chiquillos. ¿Cuál es la alternativa correcta? La pregunta es, ¿cuál es la característica que tienen en común los diferentes tipos de problemas? Ya, se está moviendo ahí. No sé por qué yo veo otra pregunta acá en el chat, en la encuesta. Bueno, esa es la pregunta. 4 opciones. Y la respuesta está ahí en el texto. Está ahí. Y tiene varios ejemplos. El hombre en la luna, en Estados Unidos, la curación del SIDA, la contaminación del medio ambiente. Y más abajo dice, hay problemas de diversa índole, matemáticos, físicos, sociales, etc. ¿Cuál es la alternativa correcta? Si finalizamos la encuesta, es efectivamente la alternativa B, la búsqueda de una solución. ¿Dónde está la respuesta? En el mismo texto. Vamos a ir. Otro ejemplo, del mismo texto. ¿Para qué es importante la definición del problema? Ojo, no está preguntando por qué. Dice, ¿para qué? ¿Para qué? A, para que las causas sean fácilmente identificables. B, para clasificarlo correctamente según su índole. C, para que la solución sea propuesta sea la adecuada. D, para aumentar el conocimiento en ese quehacer. Y la respuesta está en el mismo fragmento, en el mismo texto. Lo analizamos. Sabemos dónde está. ¿Para qué es importante la definición del problema? A, B, C o D. ¿Cuál es la correcta? Vamos, a ver. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve esta encuesta? Muy bien. A, B, C. Muy poquitos responden D. Ya otro poco responde A. Un número importante responde B. La mayoría responde C. Ya. ¿Cuál es la respuesta correcta? Efectivamente, vamos a finalizar la encuesta. Para clasificarlo correctamente según su índole, y el texto lo dice. Ahí está. Entonces, cuando hacemos análisis buscando la idea principal para comprender el texto, no solamente damos con la progresión temática,
con el hilo conductor, lo nuevo, lo dado, sino que además vamos identificando en qué parte del texto se encuentra la información por la que me están preguntando. Ubicamos los segmentos, los bloques informativos. Vamos a otra pregunta. De acuerdo con el texto, poner música agradable mientras se espera para sacar fotocopias es un ejemplo de A, B, C. A, un ejercicio, B, una oportunidad, C, un problema, D, una solución. Y ahí en el texto está la respuesta. Hay un caso, si los estudiantes se quejan de que deben esperar mucho tiempo para sacar una fotocopia. Este es un ejemplo de lo que pone el texto para ilustrar, para argumentar, respaldar alguna de las ideas que pone. ¿Qué haría usted? Aumentar el número de fotocopiadoras, ampliar los horarios de atención, poner una línea rápida de atención, poner música de la buena para que se entretengan mientras esperan. Si no se resuelve el problema real, la situación problemática volverá a surgir, una solución implementada resolverá de alguna manera el problema, pero a unos costos exagerados. Entonces, poner música agradable mientras se espera para sacar fotocopias es un ejemplo de A, B, C o D. Finalizamos encuesta. Muy bien, una solución. Así es, D. Excelente. ¿Se fijan, chiquillos, que la respuesta está en el mismo texto? Y llevamos ya varias preguntas de un texto real. Pasemos a una de las últimas preguntas. De acuerdo con el ejemplo del salón de clases, ¿con qué característica cumple para ser considerado un problema? El salón de clases. Bueno, el texto al final pone, y aquí está, finalmente, aquí está el caso. Por tanto, es de gran importancia que se analice la situación con lupa y se evalúen objetivamente las causas del problema para poder de esta manera llevar el verdadero problema, el problema real. O sea, aquí nos va a mostrar justamente un ejemplo para decirnos que para poder solucionarlo necesitamos ubicar el problema real. Y pone el caso de un profesor que tiene mucha bulla en la sala de clase, que eso es muy común. Los chicos y las chicas arrastran la silla, entonces hay mucha bulla. Y plantea que es necesario conocer las causas de estos síntomas. El esclarecimiento de la causalidad permite definir claramente el problema que es necesario resolver. Permite conocer el problema real. Un profesor se quejaba ante sus estudiantes del ruido que hacían cuando entraban en el salón de clases. Todos movían sus asientos y al hacerlo arrastraban el asiento o lo dejaban caer, produciendo mucho ruido. El profesor les pidió que plantearan soluciones al problema, pero primero sugirió que definieran cuál es el problema en realidad, cuál es el ruido o lo que causa el ruido. Hubo múltiples respuestas. Finalmente, el profesor sugirió que si el problema era el ruido, investigaran el origen del ruido, físico del ruido. Y así vamos llegando a otros temas, la forma como se produce el fenómeno físico que hay alrededor de esta situación. Al explorar en esta dirección, se dieron cuenta de que el ruido se produce cuando se genera una vibración, arrastrar los asientos, soltarlos sin cuidado. En el caso del asiento, que se arrastra para disminuir la vibración, es necesario disminuir el razonamiento. Sin entrar en más detalles, se pudo constatar que el problema se podría definir de la siguiente manera: hallar el modo de disminuir el rozamiento entre las patas de las sillas y el suelo. Claro, quedan otras causas del ruido que no se incluyen en esta definición, eso es otro problema. Bien. La respuesta está aquí mismo. Entonces, estamos además dando pistas de otra estrategia para poder responder correctamente todas las preguntas de la PDT. Todas, chiquillos, todas. ¿Cuál es la respuesta correcta acá? De acuerdo con el ejemplo del salón de clases, ¿con qué característica cumple para ser considerado un problema? A, el problema del ruido se ha identificado como un síntoma. B, el problema del ruido carece de solución conocida. C, el problema del ruido puede resolverse con una fórmula. Y D, el problema del ruido puede llevar a resultados imprevistos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Esta pregunta parece difícil y se nota en el chat porque la diversidad de respuestas está bien pareja. Están ahí compitiendo. A compite con B. La que tiene menos respuestas es la C. Es la C. Y la D está compitiendo con A. La B la lleva un poquitito. ¿Cuál será la correcta? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Si lo revisan, hay un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Si al final dice, claro, quedan otras causas de ruido que no se incluyen en esta definición, esto es otro problema.
Vamos a cerrar la encuesta porque efectivamente aquí la lleva la alternativa B. El problema del ruido carece de solución conocida y está aquí en el texto. A lo largo del documento que hemos leído y de los diferentes ejemplos que van dando, llegamos a esta idea finalmente. Y vamos a la última pregunta. ¿Cuál es el objetivo del autor respecto del tema? ¿Cuál es el objetivo? A, contrastar los diversos tipos de problemas. B, informar acerca de cómo solucionar los problemas. C, señalar situaciones cotidianas que encierran problemas. Dar cuenta de la importancia de la definición del problema. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y el texto lo dice. Lo dice. Por tanto, es de gran importancia que se analice la situación con lupa y se evalúen objetivamente las causas del problema para poder de esta manera llevarlo al verdadero problema, el problema real. Y arriba, al inicio del párrafo, dice, para resolver un problema es primordial definirlo previamente. Previamente. Entonces, A, B, C o D, muy bien. Vamos a finalizar la encuesta. Terminamos. Y hay aquí una disputa entre A y C, ¿eh? Algunos marcan la A, está discutiendo con la C. Un poco más lleva la B, pero quien la lleva es la alternativa D. Dar cuenta de la importancia de la definición del problema. Y lo vimos. Eso lo descubrimos al hacer análisis del texto, cuando revisamos la síntesis de todos los segmentos que seleccionamos y cuando reconstruimos la secuencia textual y planteamos la idea más importante. Entonces, lo que trato de decir es que todas las respuestas están en el texto. Entonces, sugerencia, leemos, analizamos, marcamos, vamos a la pregunta, y en ese analizar lo hacemos buscando, bueno, ¿de qué me está hablando? ¿Cuál es la idea más importante? Porque buscando hallar la idea principal y finalmente al reconstruirla, si es que no está explícita, descubrimos toda la información que entrega el texto. Si está explícita, al inicio o al final, lo que hacemos es, entonces, evaluar si todo el contenido efectivamente desarrolla y respalda esa idea más importante. Ese hallar la idea principal significa también discriminar toda la información que aparece en el segmento, en los distintos segmentos o bloques informativos. Y en ese ejercicio vamos nadando en la interioridad, en la profundidad del texto. Ahora, sugerencia, y lo hablo desde la experiencia. Leemos, analizamos, marcamos, sintetizamos, epigrafiamos, secuencia textual, hilo conductor, etc. Vamos a las preguntas. Pregunta 1, vemos las respuestas. Parece fácil, sí, pero también es fácil equivocarse. En el fondo, las preguntas son fáciles, muy fáciles. Equivocarse también es muy fácil, porque hay elementos distractores que nos confunden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver al texto. En lugar de marcar inmediatamente, yo voy al texto, como ya analicé el texto, sé dónde está la información y la busco ahí y comparo. Ya, aquí está y marco la alternativa. Vamos a la segura. Cada pregunta debe ser chequeada siempre en el texto. Y, ojo con esto, marque su alternativa en el facsímil y luego la traspasa. A veces uno no marca la alternativa en el facsímil, sino que va inmediatamente traspasando a la hoja de respuesta. ¿Y qué pasa si en la hoja de respuesta se equivocó y marcó C y no D? ¿Va a tener que revisar todo el texto de nuevo, toda la pregunta porque no se acuerda? No, marque la alternativa en el facsímil y después traspase. Cuando haga una revisión, chequea que traspasó correctamente las respuestas. Ese es un consejo no menor. Pues bien, sigamos ya. ¿Cómo lograr una lectura eficiente? Porque, chiquillos, y chiquillas, miren, cuando yo les digo, y vuelvo atrás, que toda la información está en el texto tiene autonomía semántica, vamos a responder lo que dice el texto y no desde el conocimiento previo. Sin embargo, el conocimiento previo nos permite ampliar y profundizar y hacer conexiones para poder comprender en profundidad. Pero este ejercicio que estamos haciendo toma tiempo. Toma tiempo. Son 8 textos largos, 65 preguntas, 2 horas y media.
no todos alcanzan en 2 horas y media. Antes eran 80. Muchos dejaban la prueba a la tercera parte, mitad, en fin. Porque esto toma tiempo. Entonces necesitamos optimizar la lectura. ¿Cómo lo hago si tengo que rayar, subrayar la secuencia textual, volver cada pregunta, volver al texto, chequear? Necesitamos tener una lectura más eficiente. Y para eso, lo que yo les voy a compartir ahora, después de este ejercicio de análisis, para hallar la idea principal, porque es la que nos va a permitir como estrategia conocer en profundidad el texto para responder cualquier tipo de pregunta, lo que les voy a mostrar ahora, o que les voy a compartir, es justamente un ejercicio. Ahí está. Gracias. Voy a apagar la cámara porque no los quiero distraer. Con lo siguiente. Necesitamos en este ejercicio de revisar las preguntas, volver al texto, optimizar la lectura. ¿Cómo optimizamos la lectura? Tenemos que ejercitar la retención de información para saber usar después perfectamente la información ante las distintas preguntas que nos hagan. Entonces, ¿cómo retenemos información? En el fondo, tenemos que entrenar la memoria. Vamos a leer más. Primer consejo, lean de todo, pero que esté correctamente bien escrito. Fuentes serias. En el diario hay muchos textos científicos que les pueden servir para practicar lectura y comprensión, análisis de texto. Luego, ejerciten su velocidad lectora, pero no esa velocidad de 1000 palabras por minuto, no, una velocidad en donde ustedes hayan suprimido los vicios de lectura y que vamos a ver en la próxima clase. Hoy día vamos a trabajar cómo retener información que nos va a ayudar a recordar aquello que necesitamos a la hora de responder las preguntas de manera mucho más eficiente. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Pero ojo, se los planteo porque cuando yo lo hago con estudiantes, ocurre lo siguiente. Presento un set de palabras, por ejemplo, 60 palabras, de a una, ¿ya? Y les digo ya, tienen que recordar cada palabra, tienen 3 segundos para memorizar cada palabra, 60 palabras. Aquí vamos a hacer uno con 30 palabras, 60 palabras. También he hecho con 30 palabras. Perfecto, paso la lista de palabras, 3 segundos, y después pongo en pantalla muchas palabras, no 30, pongo 60, 70, 80 palabras y les digo ya, por favor, ahí marque todas las palabras que recuerda, de las que vio en el listado. Y ocurre que la mayoría recuerda de 30 entre 15 y 20 palabras. 15 y 20 palabras. 20 palabras no está mal, pero ocurre que, ¿dónde quedan las otras 10? Entonces, podemos aprender a recordar las 30 palabras, o las 60 palabras, o las 80 palabras, como ejercicio. Y eso si lo extrapolamos a la lectura, no se me pase, por favor, no se me pase, ya. Y eso si lo extrapolamos a la lectura, nos va a permitir hacer una lectura eficiente, porque podemos ir recordando la información. Y eso nos va a permitir, cuando enfrentemos la pregunta, saber dónde la vimos y vamos al texto. Lo hace más ágil. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Se lo voy a explicar con esta misma palabra. Yo les voy a pasar un listado de 30 palabras de a una, y le voy a dar un par de segundos para que la memorice. Pero en esa memorización, algunos van a repetir la palabra, la van a escuchar, necesitan escucharla. Ojo con eso, porque dificulta la velocidad lectora. Otros van a intentar memorizar la palabra misma, la forma de la palabra. Bueno, yo les propongo que en lugar de memorizarla a través del sonido, o recordar la misma palabra, o asociarla con otros conceptos, porque son 30 palabras las que vamos a ver, yo les propongo que cuando vea la palabra ejercicio, imagínese un ejercicio. Imagínese que está haciendo ejercicio, es decir, visualice el concepto, dibújelo. Dibuje lo que significa. Cuando yo veo ejercicio, me imagino una persona haciendo abdominales. Entonces, veo la palabra ejercicio y rápidamente me configuro en mi mente una fotografía de una persona haciendo abdominales. Ahí tengo ejercicio.
Entonces, usted puede imaginarse una persona trotando, otra persona levantando pesas o bailando, en fin, como quiera. Pero cada uno imagínese lo que significa este concepto. Entonces, les voy a presentar. No, si todavía no empiezo, Kiara. Lo que les voy a presentar ahora es un listado de palabras. De a una, usted la va a mirar e imagínese inmediatamente su significado en imagen, en figura. Cuando terminemos con las 30 palabras, le voy a presentar 2 láminas que está llena de palabras y entre esas están las palabras que memorizó. Y usted las va a anotar. Las va a anotar. Y luego yo le voy a presentar todas las palabras en un listado, las que les presenté al inicio, para que usted chequee cuántas recordó. ¿Ya? Entonces, a la cuenta de 3, a la cuenta de 3. Esta palabra ejercicio no corre por si acaso, este es solo el título. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahí están. Muy bien, búsquenlas, búsquenlas. Esa es una lámina que tiene muchas palabras y entre medio algunas de las que vimos. Me avisan en el chat para cambiarla porque hay otra lámina con más palabras. Son 2 láminas con muchas palabras. Muy bien, ¿quieren que pasemos a la siguiente lámina? ¿Terminaron ya de identificar acá? Bien, voy a pasar a la siguiente lámina, hay más. Hoy está pegado. Es que, ojo, no he cambiado de lámina. Voy a ir... No, no tienen que escribir las palabras ahí en el chat. Simplemente usted anote en algún lugar. Ahí está, la segunda lámina. No anoten en el chat, no es necesario, porque se van a demorar. En un papel aparte anoten las palabras o simplemente marquen con un puntito, hagan un puntito en un papel, ¿cuántas recuerdan? Y les voy a decir por qué. Muy bien, ¿terminaron de chequear, chiquillos? Porque ahora les voy a presentar el listado completo. Bien. Muy bien, vamos a ir ya a la siguiente lámina para que ustedes chequeen cuántas palabras recordaron. Y les voy a pedir que en el chat pongan la cantidad de palabras que recordaron, de las 30 que vimos. 5, 7, 10, 15, 20, 30. Vamos a ver. Ahí está el listado completo de las palabras. Entonces verifique cuántas recuerda. Y cuéntelas.
Y le voy a explicar por qué esta es una estrategia para poder entrenar la memoria y recordar información, que es visualizar el concepto. ¿Por qué? ¿Terminaron de chequear? Necesito explicarles por qué. Listo, ya, muy bien. Miren, les voy a mostrar por qué. Estas son las palabras, las 30 palabras. Ocurre que al visualizar la palabra para retenerla como concepto, retener la imagen, si vamos a la anterior, acá, ocurre que cuando ve, miren, por ejemplo, la palabra jardín, ya, jardín. Cuando ve la palabra jardín, con el solo hecho de verla, la imagen del jardín se activa. Se activa. Entonces, si esa imagen se activa, es porque la codificó con una imagen, por lo tanto, al ver el concepto en ese código, esa imagen se activa, por lo tanto, usted dice, esta palabra la recuerdo y la anota. Si no ha visualizado ese concepto, si ese concepto no aparece en la lista, no lo va a visualizar, por lo tanto, no se va a activar la imagen. ¿Me explico? Entonces, ve una palabra, la visualiza y después cuando la vuelve a ver, esa imagen se activa. Si en el resto de las palabras no se activa ninguna imagen, es porque o no vio la palabra, porque no estaba, no aparecía, o bien porque no visualizó el concepto. Entonces, cuando está leyendo los distintos textos de la PDT, vaya visualizando, vaya visualizando. Vamos a pedirle, voy a salir de acá y voy a pedir que pongan la PPT anterior, por favor. Ivonne, que me está ayudando con esto, que ponga la PPT anterior en la penúltima lámina. No, voy a tener que avanzar yo. Vamos a ir repasando. Vimos, a todo esto, el vástago. ¿Saben lo que es vástago? Descendiente, hijos. Entonces, y eso no se desarrolla en el texto, por lo tanto, este texto no tiene coherencia. Ya lo habíamos comentado. Vamos a ir entonces, les quiero comentar, ya finalizando esta sesión, vamos a llegar al final, que se hace un poquito lento, pero el ejercicio lo que pretende es que usted agilice la retención de información y luego pueda buscar en el texto más fácilmente aquello que la pregunta le está pidiendo. Entonces, si tiene la pregunta X, después que ha hecho todo este análisis interesantísimo, tiene una pregunta, ya sabe dónde encontró esa información porque la visualizó y va al texto. Se va a demorar menos, optimiza el tiempo. Y junto con esto, otro tips que es importante que ustedes consideren para preparar su prueba, chiquillos. Uno dirá, la prueba PDT son, no sé, 200.000 estudiantes, hay 100.000 vacantes o 300.000 estudiantes. Bien. No mide nada que ustedes no puedan responder bien. De hecho, si están acá en esta clase es porque se están preparando y les interesa. Y eso ya es un indicador importante de éxito. El interés, chiquillos, el interés. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué nos queda por hacer? Primero, atreverse y ser disciplinado. Leer todos los días todo tipo de texto de fuentes serias, fidedignos. Todo tipo de texto. Segundo, entrenar, practicar las preguntas. Baje todos los ensayos de la PDT, de la PSU anterior, resuelva todas las preguntas de comprensión de lectura y aquello donde se equivoque, vea por qué se equivocó, pero haga el análisis primero. Haga análisis, chequee la pregunta, la información, vuelva al texto y luego marque la respuesta. Tercero, siempre tenga confianza en usted. Es decir, chiquillos, deben tener confianza. Previo a la prueba, a veces uno se pone muy nervioso. No vale la pena. Porque si han estado practicando todo un año o incluso solamente el segundo semestre, ya tienen suficientes herramientas para dar una prueba en buenas condiciones. Lean todos los días, practiquen todos los días, ejerciten su memoria, retención de información. Visualicen, chequen. En el fondo, desarrollen una disciplina. Respiren profundamente y finalmente, chiquillos, tengan confianza. Tenga confianza en lo que usted sabe.
Tenga confianza en lo que su intuición o su cabecita le dice. Chequee, vuelva, revise, marque y confíe. Duerma bien aquella noche, disfrute la preparación, páselo bien, que la prueba no es distinta de todo esto que ya hemos estado mirando hoy día. De hecho, estas preguntas son de la misma prueba. Entonces, uno podría decir, es fácil la prueba, chiquillos. Lo que pasa es que también es fácil equivocarse. ¿Cuándo uno se equivoca? Cuando no tiene método, cuando responde así, rápidamente, con lo que se acuerda. Tengamos método, disciplina, practiquemos, leamos y retengamos información que nos va a servir. Bueno, en eso consistió nuestra clase de hoy día. Espero que les haya gustado, les haya servido. Vamos a tener una próxima clase, que es la continuidad de esta, donde vamos a trabajar el resumen, también como estrategia para responder cualquier tipo de pregunta que nos permite nadar en el texto en su interioridad, establecer las ideas más importantes, ver el nivel de coherencia, cohesión y responder adecuadamente las preguntas. Y además, algunas estrategias para hacer la lectura más eficiente. Hoy día les compartí una, que es la visualización de los conceptos para que entren en su memoria y ustedes así de ese modo puedan sentirse más apropiados de la lectura. Lean textos largos, chiquillos, de 2 páginas mínimo. Acostúmbrense a eso. Y acostúmbrense a tener resistencia. 2 horas y media. Dense el tiempo, 1 o 2 veces a la semana, de estar concentrados 2 horas y media. Eso les he comentado. Espero que les haya servido. Yo creo que sí, a muchos. Y bueno, estamos atentos al chat, a las preguntas, a las dudas. Haremos más ejercicio. Bien, a ver, 29 preguntas. Kiara, excelente, 29 palabras, 20, 24, 15, ya. María Teresa, puedes más. Orlando, puedes más. 21 palabras, puedes más. Hagan el ejercicio, practíquenlo. Yo les aseguro que incluso pueden recordar hasta 90 palabras, 100 palabras, 80 palabras. Solo requiere práctica, práctica y práctica, igual que la PDT. Mucha práctica y confianza en sus propias estrategias. Tengan confianza en ustedes. Les he dicho, estoy atenta al chat por si hay alguna pregunta adicional, comentario que quieran dejar ahí como pendiente, no lo sé. Les doy unos minutitos. Sí, está un poquito atrasado el chat porque estoy viendo todavía cantidad de palabras. Pueden más, los que han recordado 12, pueden más, practiquen la estrategia. Bien, 29, súper bien, muy bien, muy bien. Ya, vamos. Si alguien recordó menos, solo tiene que practicar, practicar, practicar y practicar. Tómese un poquito más de tiempo y tenga confianza en sus propias capacidades. Muy bien, bien. Vamos terminando ya, el chat está atrasado, dicen. Bien, Kiara, muy bien. Paloma también, Andrea, bien. Ya. Bien, pues, estimados, esa ha sido nuestra clase. He tratado de ser breve, precisa, atendiendo los tiempos de cada uno. Y espero verlos la próxima clase, que es en 2 semanas más, en donde vamos a hablar de la estrategia, resumir, para poder indagar y entrar en el texto. Hoy justo se le fue internet. Pucha. Bueno. Practica con otras 30 palabras. Lo puedes hacer. Háganse su propio ejercicio. Practiquen. Bien, chicos, chicas, estimados y estimadas, todos y todas, estamos atentos aquí a cualquier pregunta, duda. Si no, un gusto compartir con ustedes y nos veremos en una próxima sesión. Chao. Chao, chao.
Que les vaya súper bien a todos, a todas.